Petro debe estar preocupado, Andrés Pastrana. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana comentó en diálogo con Blue Radio que existe una alta probabilidad de que el líder venezolano, ahora bajo custodia estadounidense, suministre información comprometedora sobre el presidente Gustavo Petro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según la opinión del exmandatario, el nuevo escenario geopolítico supone un riesgo jurídico para el actual gobierno colombiano. Gustavo Petro debe estar absolutamente preocupado por el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, afirmó Pastrana. El mandatario colombiano enfrenta un efecto espejo frente a la caída del régimen venezolano, agregó. Ernesto Samper Pizaño condenó intervención norteamericana en Venezuela. El exmandatario Ernesto Samper Pizaño siguió la línea de Gustavo Petro y rechazó categóricamente la intervención de Estados Unidos en la capital venezolana, y pidió garantías de defensa en favor del dictador Maduro y su familia. Escribió este contundente mensaje: después de 35 años, América Latina ha presenciado una nueva invasión militar de Estados Unidos que atenta contra su condición de zona de paz en el mundo. A partir de hoy, ningún país en la región estará seguro del respeto internacional de su soberanía. Para que la polarización que vive Venezuela desde hace varios años no aumente, haciendo más difícil la reconciliación, esperamos que, a través de un acuerdo nacional, se pueda convenir un gobierno de transición que asegure el futuro del hermano país, del cual también dependen los millones de ciudadanos que viven de lado y lado de sus fronteras. Pido respeto por la vida, los derechos humanos y las garantías de defensa del presidente Nicolás Maduro, su esposa y su familia. El expresidente Juan Manuel Santos también habló. El Premio Nobel de Paz y expresidente Juan Manuel Santos emitió un mensaje en el que, en tono muy diplomático, se refirió a la crisis humanitaria venezolana a manos de un régimen y defendió el respeto al derecho internacional. La confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela marca un momento de enorme trascendencia para la región. Durante años, el pueblo venezolano ha padecido una profunda crisis humanitaria, política y económica como consecuencia de un régimen que cerró los caminos democráticos y vulneró sistemáticamente los derechos fundamentales, escribió. También escribió: dicho esto, Colombia y América Latina deben ser claras en un principio esencial: la estabilidad regional solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los estados y las soluciones multilaterales. Ninguna transición será duradera si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y el respaldo de la comunidad internacional. El futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional, evitando acciones que puedan abrir precedentes peligrosos o escalar tensiones en la región. Además, celebró con una foto desde su ventana, con la madrugada capitalina. Desde este amanecer bogotano felicito a @POTUS y a las FFMM de Estados Unidos por comenzar la parte final de la liberación de Almohadilla. Venezuela libre ya, escribió. De la misma manera felicitó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, porque, según Ramírez, la intervención en Venezuela ayudará a bajar los niveles de riesgo en Colombia. Felicitaciones @Sec Rubio. Su liderazgo y convicción democrática han sido fundamentales. Gracias por ayudar a reducir el riesgo de Colombia, comentó. 10 años. Yo quiero dejar hoy aquí un planteamiento a todos mis colegas, presidente, y aquí que está nuestro secretario Almagro, porque hay que llegar a la acción y creo que hoy nos corresponde al Grupo IDEA. Hoy América Latina enfrenta una prueba moral y jurídica que marcará nuestra credibilidad histórica. Reconocer o no reconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el pasado 28 de julio de 2024. Ese día, el pueblo de Venezuela eligió con el 67.1% de los votos a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Más de 25.584 actas originales prueban esa victoria.
que fuimos con el Grupo IDEA a entregarlas en depósito al presidente Molino en Panamá. Mientras, el régimen usurpador destruyó las suyas y se negó a publicar los resultados. Por tanto, me corrigen ustedes, de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución de Venezuela, la soberanía reside en el pueblo, no en un aparato que ha violado toda norma electoral e institucional. En la historia moderna, los gobiernos legítimos han sido reconocidos inclusive sin control territorial. De Gaulle, reconocido como líder legítimo de Francia frente al régimen de Vichy. O el régimen de Kuwait fue reconocido durante la ocupación iraquí. Y en América Latina, secretario Almagro, la Carta Democrática Interamericana obliga a desconocer regímenes surgidos de la usurpación y respaldar la autoridad democrática. Continuidad democrática, perdón. Hoy creo que ese precedente se aplica a Venezuela. ¿Por qué llamamos a Edmundo González presidente electo cuando nos referimos a él? Edmundo González es el presidente constitucional por derecho, porque fue elegido conforme a la Constitución. Y también es presidente de hecho, porque encarna el mandato político, moral y popular que hoy guía la transición. Nuestra querida amiga María Corina Machado, líder civil legitimada por el 92% del voto opositor y reconocida por la Corte Interamericana, cumple el papel histórico hoy de vicepresidenta y jefa de gobierno. Por ello, hoy quiero proponerle a mis colegas en este foro en el que estamos celebrando nuestros primeros 10 años de nuestro grupo IDEA, Voz Moral de la Democracia Hemisférica, que adoptemos la Declaración de Miami, que formaliza el reconocimiento dual de hecho y de derecho del gobierno legítimo de transición en Venezuela. Esto no es un acto político, sino una obligación jurídica, ética e histórica. Reconocer a Edmundo González y a María Corina Machado es reconocer el principio más sagrado de nuestras democracias, que el voto del pueblo, constituyente primario, es sagrado, es la única fuente de autoridad legítima. Invitemos a los países amigos a que asuman esta posición, porque lo que hicimos nosotros desde Santo Domingo de querer ir a Venezuela con Edmundo González, amenazados por el régimen, nos cerraron el espacio aéreo, pusieron carteles de "se buscan" con mi nombre y el de otros colegas en todos los aeropuertos de Venezuela, es donde quedó demostrado que cuando el presidente quiso ir a posesionarse, en ese acto, al prohibir su entrada, en ese mismo momento se instauró la dictadura en Venezuela. Hagamos historia. Y hoy quiero invitarlos a que firmemos la Declaración de Miami por una Venezuela libre, democrática y reintegrada al concierto de las naciones. Muchas gracias. ¿Qué pasará después de la captura de Nicolás Maduro y los ataques de Estados Unidos? Donald Trump ordenó un ataque militar contra Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El mandatario venezolano fue sacado del país en helicóptero y enfrentará cargos en Estados Unidos. ¿Qué pasará a Maduro? Han acabado los ataques contra Venezuela. Estados Unidos ejecutó esta madrugada un ataque a gran escala contra Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Trump confirmó el operativo a través de Truth Social casi 4 horas después de que se reportaran ataques en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.
La operación implicó un despliegue de helicópteros Chinook y fuerzas especiales que sacaron a Maduro del país. Trump calificó la misión como brillante en una llamada con The New York Times, donde destacó la muy buena planificación y las tropas excelentes. No se registraron bajas estadounidenses, aunque el gobierno no ha querido comentar sobre víctimas venezolanas. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Maduro enfrentará un juicio penal en Estados Unidos y que las acciones militares fueron necesarias para ejecutar la orden de arresto. Estados Unidos había aumentado a $50 millones la recompensa por información sobre el paradero del líder venezolano. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha comentado al senador Mikel Lee que no habrá ningún ataque adicional en Venezuela mientras Maduro está bajo custodia estadounidense. Según palabras de Lee, parafraseando, la información de Rubio, se juzgará a Maduro en Estados Unidos acusado de cargos criminales. Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Nicolás Maduro y su mujer han sido imputados, en el Distrito del Sur de Nueva York, por conspiración narcoterrorista, conspiración sobre importación de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ya ha confirmado que Maduro y su mujer están en un buque militar rumbo a Nueva York donde serán juzgados por los cargos imputados por Pam Bondi. En una entrevista telefónica con Fox News, Donald Trump ha respondido a la pregunta de qué va a pasar ahora que han quitado el poder a Maduro. Estamos tomando esa decisión ahora mismo. No podemos dar una oportunidad a que alguien entre en el poder y vuelva al punto en el que estaba. Continuó el presidente de Estados Unidos comentando que como los venezolanos sigan leales al régimen, el futuro será malo. Llamó dictador a Maduro y terminó con: ellos tienen banderas de Estados Unidos que han estado ondeando en las calles, por lo que creo que tiene muy poco apoyo. Los antecedentes previos a la escalada. La Casa Blanca desplegó desde septiembre una operación llamada Lanza del Sur, en el Caribe con el argumento oficial de combatir el narcotráfico. En ese marco, Washington destruyó casi 40 embarcaciones y causó la muerte de unos 110 ocupantes, además de decomisar petroleros que transportaban crudo venezolano. Trump mantuvo una conversación telefónica con Maduro en noviembre, que el presidente estadounidense describió como ni buena ni mala. El equipo de Trump consideró realizar los ataques el día de Navidad, pero dio prioridad a operaciones en Nigeria contra supuestos campamentos del Estado Islámico. Después esperaron mejores condiciones meteorológicas. Las reacciones nacionales e internacionales. Varios legisladores demócratas estadounidenses condenaron el ataque. El senador Rubén Gallego dijo que es vergonzoso que Estados Unidos haya pasado de ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año. Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, ha exigido una prueba de vida del presidente Maduro. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama. Christopher Landau, número 2 del Departamento de Estado, adelantó que Maduro por fin enfrentará la justicia por sus crímenes. Quedan por aclarar si Trump contó con autorización del Congreso para la operación y qué pasará ahora con Venezuela tras la captura de su gobernante. Pedro Sánchez, presidente de España, ha publicado en X.com que están haciendo un seguimiento exhaustivo y ha confirmado la información de esta mañana de Álvarez sobre la embajada y consulado españoles en Caracas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que también están siguiendo muy de cerca la situación y que esperan que haya una transición pacífica y democrática. Recuerda, además, que cualquier solución debe respetar la Carta de las Naciones Unidas. Habrá que esperar a la rueda de prensa de esta tarde para poder confirmar en detalle cómo será el juicio contra Maduro y los detalles de la operación en la rueda de prensa que llevará a cabo Trump desde Mar-a-Lago, Florida, a las 11 de la mañana hora local, 17 hora española. Compatriotas, esta patria venezolana, esta patria gran americana, no nació por concesión de nadie, no fue regalo de nadie, nació desde la firmeza y la determinación y el coraje libertario de nuestros padres, abuelos, madres y abuelas, de una generación de libertadores y libertadoras que marcó para siempre
por los siglos de los siglos todo nuestro camino. Fue la obra militar, política, espiritual, jurídica y ética de toda una generación brillante, genial, que luchó para fundar nuestro derecho al futuro. Nosotros somos eso, compatriotas. Nosotros somos ya ese futuro. Y como hijos e hijas de este tiempo, no podemos sino echar adelante y parir todos los días más futuro. Para nosotros, los que buscamos el alba, los que creamos el nuevo amanecer, la victoria no es una promesa, es un designio del destino. Yo te entrego esta bandera porque nuestro destino es Colombia la Grande, es la unión de toda Sudamérica, Sudamérica emancipada de dominios imperiales y colonialistas. Se le entregó a los niños y a las niñas, es la bandera de la rebeldía que emancipó todo un continente. Tenemos plan, tenemos bandera, tenemos historia y seguiremos teniendo patria. Nicolás Maduro, el elegido de Chávez para seguir su legado que terminó capturado por Estados Unidos tras una operación militar en Venezuela. Nicolás Maduro sustituyó en 2013 como presidente de Venezuela al político latinoamericano más carismático del siglo XXI, Hugo Chávez, y sobrevivió por más de una década al frente de un país en crisis. Resistió a la peor crisis humanitaria y económica de la historia reciente de Venezuela, al éxodo de millones de venezolanos y a repetidas presiones de la oposición, organismos internacionales y otros países para ceder el poder ante denuncias de autoritarismo y erosión democrática. No resistió, sin embargo, a una operación militar relámpago este sábado en la que fuerzas estadounidenses lo capturaron junto a su esposa, Cilia Flores. Su aprehensión y traslado a Estados Unidos se produce meses después de que la administración de Donald Trump incrementara la presencia militar en el Caribe y advirtiera sobre un ataque contra el gobierno de Maduro, al que acusa de estar vinculado al narcotráfico. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos, anunció en X la fiscal general estadounidense, Pam Bondi. Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses, añadió. Terminan así casi 13 años de Maduro en el poder, marcados por múltiples crisis y supervivencias constantes a momentos en que parecía estar en jaque. Tras Hugo Chávez y el dictador Juan Vicente Gómez, quien murió en 1935, nadie, salvo Maduro, estuvo más años al frente de Venezuela. Una historia turbulenta que arrancó el 8 de diciembre de 2012. El elegido. Ese día, el mundo vio por última vez a Chávez, que iba y venía de La Habana a Caracas para tratarse un cáncer. Tras meses de incertidumbre y ausencias, Chávez nombró a su sucesor en televisión. Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario, que obligaría a convocar a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El entonces vicepresidente Maduro, sentado a su izquierda, mostraba un gesto entre el temor y la preocupación. Chávez lo elegía. Y lo hacía porque el líder ya no sería más presidente. En marzo de 2013 fue Maduro el que anunció la muerte del comandante. Chávez elogió a Maduro, al que conoció cuando estaba en la cárcel de Yare, donde cumplió 2 años de condena tras el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. En sus visitas a la prisión el actual presidente también se encontró con Cilia Flores, que ejercía como una de las abogadas del comandante y que acabó convirtiéndose en su esposa y una figura silente a la que muchos atribuyeron una gran influencia en el gobierno de Maduro. Chávez alabó su don de gentes y lo llamó un revolucionario a carta cabal, de gran experiencia a pesar de su juventud. Entonces a sus 49 años, Maduro era un hombre de confianza que ya había sido presidente del Parlamento, canciller y vicepresidente. A algunos sorprendió el nombramiento de Maduro como sucesor por delante del militar Diosdado Cabello, hoy ministro de Interior, y del poderoso expresidente de la estatal Poza Rafael Ramírez.
No fue una sorpresa para los que vieron el progresivo ascenso de Maduro y sus constantes viajes a La Habana a reunirse con el convaleciente Chávez. Chávez vio en él al civil que debía continuar la revolución bolivariana. Un hombre pragmático, no un radical. Con capacidad de negociación y de cumplir tanto en un mitin político en la calle con ropa informal como en los despachos vestido de traje y corbata. En 2018, cuando ganó unos comicios que revalidaron su primer mandato, un exfuncionario del gobierno le advirtió a BBC Mundo que a Maduro se le tendía a subestimar porque no estudió ni tiene un recorrido intelectual. Se tiende a pensar que es un bruto, dijo esa fuente bajo condición de anonimato. Sus rivales de la oposición lo llamaban maburro. El menosprecio se convirtió en un arma a favor que el presidente utilizó prácticamente durante todo su gobierno, incluso cuando Trump le advertía una y otra vez sobre la proximidad de su fin y Maduro aparecía bailando en público y contestando al estadounidense, jocoso, que war, no, peace, yes guerra, no, paz, sí. El presidente ante la crisis. Maduro anunció la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013. Lideró el funeral y las jornadas de duelo. Y sin apenas tiempo, se embarcó en la campaña para la elección de abril, en la que se impuso por un estrecho margen a Enrique Capriles. Muchos cantaron fraude, pero Maduro se instaló en Miraflores. Su tarea era hercúlea, no solo intentar suplir el carisma y la devoción de Chávez, sino afrontar un panorama económico muy diferente y que el propio comandante ya había atisbado. En el gobierno de Chávez se pensaron propuestas macroeconómicas en un momento en el que los precios del petróleo iniciaban la desaceleración. Al morir el comandante, la tarea de aplicar reformas, como la del sistema cambiario, quedó eventualmente en manos de Maduro. Pero el ex canciller, con un liderazgo mucho más débil que su antecesor y en el centro de varias facciones, no fue el reformista que prometió ser. En 2014 se desplomaron los precios del petróleo y se detonó la terrible crisis que hasta hoy azota a los venezolanos. Analistas criticaron entonces una inacción gubernamental en un momento crítico. Durante su mandato, Maduro dejó importantes tareas de gestión a altos mandos del ejército, a los que encomendó la importación de alimentos y productos básicos y hasta la dirección de la petrolera Pusa, la fuente más robusta de ingresos del país. La influencia de los uniformados no evitó, sin embargo, cierto descontento en los cuarteles, conspiraciones, ruido de sables y detenciones. Desde aquellos años, Maduro pareció vivir permanentemente en el alambre. La primera supervivencia. En 2015, la oposición logró una amplia mayoría en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) por primera vez desde la llegada de Chávez al poder en 1999. Con 107 escaños obtenidos por la opositora Mesa de la Unidad Democrática frente a los 55 del gobernante SU, la alternativa estaba facultada para aprobar leyes y nombrar miembros de otros poderes públicos como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, rectores del Consejo Nacional Electoral o altos funcionarios como el Fiscal General de la República, sin tener que contar con votos del oficialismo. Aquel revés electoral no encontró a Maduro y el oficialismo desprevenidos. En las semanas festivas de diciembre previas a la instalación de la nueva AN en enero de 2016, Maduro nombró nuevos magistrados del TSJ, institución afín al gobierno desde la cual se bloquearía la posibilidad de que la AN ejerciera sus potestades constitucionales. Entre otras medidas, el TSJ suspendió la toma de posesión de 3 diputados indígenas con los que la oposición alcanzaba su mayoría calificada y, luego, declaró a la AN en desacato, dando así por inválidas todas sus decisiones. Figuras emblemáticas del chavismo, como la entonces exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, rompieron con el gobierno, mientras el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de autogolpe. Distintos gobiernos de la región como Perú, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile cuestionaron en duros términos lo ocurrido. Para octubre de 2016, el TSJ ya había emitido 27 sentencias que bloqueaban el trabajo del legislativo. Ese año, al cumplirse la mitad del periodo de gobierno de Maduro, se abría la posibilidad constitucional de convocar un referendo revocatorio para sacarlo del poder, pero estos esfuerzos de la oposición fueron bloqueados por los tribunales, que también impidieron los intentos de la AN de someter al mandatario a un juicio político. En marzo de 2017,
La oposición denunció un golpe de Estado y la ruptura definitiva del orden constitucional en el país después de que el TSJ emitiera una sentencia en la que básicamente se adjudicaba las facultades que le correspondían a la Asamblea Nacional, mientras ésta se mantuviera en desacato. Aunque el TSJ corrigió la sentencia en 72 horas, el malestar propició una oleada de protestas que se extendió por 4 meses dejando unos 120 muertos. El gobierno respondió con represión, pero también con sus propias manifestaciones multitudinarias. Sin embargo, su arma más efectiva para desactivar a la oposición sería la convocatoria a unas elecciones regionales ante las cuales la oposición se dividió y una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria que le dio el control de un órgano legislativo que en teoría se encontraba por encima de los poderes constituidos. Ambos comicios estuvieron marcados por señalamientos de fraude, incluyendo las denuncias de la empresa de software electoral Smartmatic que dijo que las cifras en la elección de la constituyente habían sido manipuladas. La represión, el cansancio por las protestas y la constatación de que el gobierno se mantenía inamovible ayudaron a Maduro a salir de este periodo convulso. El año terminó con el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana que terminaría sin acuerdo en febrero de 2018. Maduro contra Guaidó. En enero de 2019, Maduro se juramentó para un segundo mandato tras haber ganado las elecciones presidenciales de mayo de 2018, realizadas sin la participación de la mayor parte de la oposición y considerada como fraudulentas por Estados Unidos, la Unión Europea y más de una decena de países latinoamericanos. Esa juramentación de Maduro disparó un proceso inédito, partiendo del principio de que las elecciones no eran válidas y de que Maduro no era un presidente legítimo. La oposición argumentó que había una vacante absoluta en la presidencia, por lo que decidió aplicar el artículo 233 de la Constitución. Este señala que en estos casos el presidente de la Asamblea Nacional asumirá la presidencia de forma interina y convocará elecciones en un periodo de 30 días. El 23 de enero, el opositor Juan Guaidó, presidente de la AN, se declaró como presidente encargado de Venezuela, fijándose como objetivos el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Guaidó recibió el reconocimiento del gobierno de Trump en Estados Unidos y tras de decenas de países de Europa y América Latina hasta llegar a sumar más de medio centenar. El reconocimiento del gobierno interino vino acompañado de una máxima presión que buscaba forzar un cambio en Venezuela. Trump impuso sanciones sobre la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos para el Estado. La producción petrolera venezolana cayó drásticamente hasta ubicarse por debajo de los 500.000 barriles diarios, mientras el gobierno de Maduro perdió el control de millonarios activos que Venezuela tenía en el extranjero como la petrolera Citgo en Estados Unidos o 30 toneladas de oro que el país tiene depositadas en el Banco de Inglaterra. En la madrugada del 30 de abril de 2019, acompañado de un grupo de militares venezolanos y el dirigente opositor Leopoldo López, que acababa de ser liberado de su prisión domiciliaria por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, Guaidó transmitió un mensaje desde los alrededores de la base aérea de La Carlota en Caracas en el que llamaba a los ciudadanos a salir a las calles. Por unos instantes hubo la impresión de que algo podía ocurrir, pero luego quedó claro que los esfuerzos por lograr una fractura en el respaldo militar al gobierno de Maduro habían fracasado. Incapaz de forzar ese quiebre, sin posibilidades reales de ejercer la presidencia interina que había reclamado para sí, y sometido de forma constante a la amenaza de detención, el gobierno temporal de Guaidó menguó lentamente. Cuenta atrás. Desde el 28 de julio de 2024, varios acontecimientos marcaron una especie de cuenta atrás para Maduro en el poder. Aunque el presidente fue declarado ganador de las elecciones presidenciales por el CNE, bajo control oficialista, esos comicios fueron considerados como un hito por la oposición. A diferencia del CNE, que se negó a presentar resultados detallados y auditables, la oposición divulgó más del 80% de las actas que mostraban como claro vencedor a su candidato, Edmundo González Urrutia. Eso llevó a un consenso mayoritario entre las democracias occidentales de que la reelección de Maduro era fraudulenta y que González era el presidente legítimo. Miles de venezolanos, incluso de barrios tradicionalmente chavistas, salieron a protestar a las calles. El gobierno reprimió y encarceló a más de 2.000 personas, según cifras oficiales. Amenazado, González Urrutia se exilió en España, mientras que la líder de la oposición, María Corina Machado,
tuvo que vivir más de un año en la clandestinidad, de la cual solo salió en diciembre de 2025 para recoger en Oslo el Premio Nobel de la Paz. Presión militar. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 cambiaron las reglas del juego. Con una estrategia de mano dura para combatir el narcotráfico en América Latina, la administración trumpista acusó a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y liderar el Cartel de los Soles, una supuesta organización designada como terrorista por Estados Unidos y que tendría su base en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Durante meses, Estados Unidos desplegó lo que Trump llamó la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica alrededor de Venezuela. El despliegue incluye al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald S. Ford, buques de guerra, un submarino nuclear, cazas F-35 y una fuerza de unos 15.000 efectivos. Desde septiembre, esas fuerzas han estado atacando lanchas supuestamente cargadas de drogas, matando al menos 110 personas. Los ataques se encuentran bajo intenso escrutinio por parte del Congreso de Estados Unidos y han sido duramente criticados por defensores de los derechos humanos, que los han calificado como ejecuciones extrajudiciales. Días antes de la captura de Maduro, Roxana Vigil, investigadora especializada en seguridad nacional del Council on Foreign Relations, le advertía a BBC Mundo que la presencia militar estadounidense en el Caribe reducía en gran medida las opciones de Maduro para negociar un acuerdo para solucionar esta crisis. El gobierno de Maduro había movilizado a las fuerzas militares venezolanas y ordenado el despliegue de armas y medios tácticos, al tiempo que desarrolló una amplia campaña diplomática, contactando a gobiernos aliados como los de Rusia y Turquía, y solicitando la implicación del Consejo de Seguridad de la ONU. Había analistas que sospechaban que detrás de la campaña de Trump contra el narco en América Latina se ocultaba en realidad una estrategia para un cambio de régimen en Venezuela. Lo que ya es seguro es que Maduro no seguirá al frente. El conductor de autobús elegido por Chávez para continuar su legado será juzgado en Nueva York tras una operación militar de Estados Unidos que recuerda a la que posibilitó la captura del presidente Manuel Antonio Noriega en Panamá en enero de 1990.